Buenas tardes, mi nombre es Johnny Puerta Pastrana, estudio Ingeniería Industrial, Universidad de Sagún, Córdoba. Mi grupo de aficiones es la música de gimnasio. Esta actividad de reconocimiento general del curso de algoritmos. La presentación del curso es: el curso de algoritmos está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas Tecnológicas e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está constituido por 3 créditos académicos. El temario pretende que los participantes adquieran y apliquen conocimientos básicos necesarios para la construcción de soluciones informáticas, utilizando para ellos diversas estrategias de aprendizaje propias del modelo de educación a distancia. El propósito general del curso es que el estudiante adquiera las bases conceptuales sobre la programación de computadores como técnica para proponer desarrollos informáticos mediante la lógica y la práctica de los conceptos adquiridos en las soluciones de supuestos problemáticos trasladables a situaciones reales. Estructura del curso. Algoritmo. Consta de 3 unidades. El primero es introducción a la programación, que es el proceso de la programación, tipos de datos y operaciones, componentes y operacionales de las computadoras, diagramas de flujo y uso del DFD. El segundo, algoritmos y estructuras de datos. Introducción al algoritmo, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras respectivas, uso del PSC, procedimientos y funciones. La tercera unidad, lenguaje de programación. Introducción al lenguaje de programación, programación visual, estructuras simples, estructuras respectivas y estructuras condicionales. Aquí vemos lo que es la evolución de los lenguajes de programación. En la década de los 40 surgieron los primeros lenguajes de programación llamados lenguajes ensamblador, basados en símbolos o mnemónicos. En el año 57 aparece el lenguaje Fortran, siglas de fórmula translator, el primer lenguaje de alto nivel ampliamente difundido y utilizado a nivel mundial. En los años 60 aparece Lisp, un lenguaje idóneo para crear programas de inteligencia artificial porque utilizaba conceptos de programación funcional y recursividad. En el 1960 aparece COBOL, un lenguaje preparado para proceder grandes cantidades de información. En los años 64 se crea el lenguaje BASIC, especialmente diseñado para enseñar a programar a principiantes. Y en los 64 también se crea el lenguaje BASIC, que es especialmente diseñado para enseñar a programar a principiantes. El lenguaje Pascal aparece por primera vez en el 1971, diseñado por el profesor Niklaus, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la programación a sus alumnos. En el 72, Caniston y Dennis crean el lenguaje en los laboratorios Bell. Se llama lenguaje C porque proviene de un anterior llamado lenguaje B. A finales de la década de los 80 se popularizó un nuevo paradigma de programación denominado programación orientada a objetos. Se trataba de una nueva forma de programar que hacía más fácil escribir y mantener códigos. En el 86 el lenguaje C++ de manos de Wagner, que partía del lenguaje C y le añadía la posibilidad de trabajar con objetos. En los 90 por Harry Collins y Patrick de la empresa Sun Microsoft crean Java. Diferencia entre lenguajes de programación. Programación no estructurada. Flujo de programas de difícil seguimiento, uso indiscriminado entre Gotos, años 60, ejemplos. Rostras Basic, Primis Version, Logo, COBOL. Programación estructurada. Ordenación de flujo de programas, restricción de sentencia, Goto, años 70, ejemplo, Pascal, C y ADA. Programación modular. Ordenación del código en módulos, funciones, procedimientos. Años 80, admitida por la mayoría de los lenguajes. Programación que usa objetos. Existencia de objetos con propiedades y métodos disponibles para el programador
Años 70, ejemplo visual básico. Programación orientada a objetos. Los programas se conciben como un conjunto de objetos de representación del problema real. Años 90 y 2000, introducida por numerosos lenguajes visuales de BASIC, NET y Java. Tendencias en cuanto a la programación de computadores. Todo indica que la programación de alto nivel continuará evolucionando mutuamente de acuerdo a los nuevos ambientes tecnológicos y tipos de usuarios, convergiendo hacia un estilo de programación mucho más sencilla, donde no se requería conocer y dominar tecnicismos propios de algún lenguaje de programación, como su léxico, sintaxis, manejo del entorno y creación de componentes, entre otros. Esta nueva generación de lenguaje prevé el uso de ventanas para crear todo tipo de tareas como leer, mostrar y almacenar datos, así como para lectura de archivos y procedimientos de información. Es decir, la acción de programar consistirá en configurar una serie de ventanas utilizadas únicamente para definir el tipo de tareas que realizará el programa. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir códigos de alta calidad. Es altamente aconsejable adoptar desde los comienzos, ya que los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez adquiridos. Algunas de ellas son utilizar identificadores representativos, utilizar identificadores consistentes, formatos consistentes, evitar variables globales, agrupar los literales en un solo lugar, comprobar validez de datos externos, entre otras igual de importantes. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C en versión 2013 o 2015. En una versión 2015 como lenguaje orientado a objetos, C admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Todas las variedades y métodos, incluido el método main, que es el punto de entrada de la aplicación, se encapsulan dentro de una definición de clase. Una clase puede heredar directamente una clase primaria, pero puede implementar cualquier número de interfaces. Los métodos que reemplazan a los métodos virtuales en una clase primaria requieren la palabra clave, override, como medio para evitar redefiniciones accidentales en C. Una struct es como una clase sencilla, un tipo asignado en la pila que puede implementar interfaces pero que no admite herencia.